Ahora entramos a ver el tema de la deidad de Cristo. En videos anteriores hemos tratado de comprender todo lo que se refiere a la humanidad de Cristo y hemos llegado a la conclusión que Cristo era completamente humano. Hemos ido recorriendo los versículos bíblicos en toda la Biblia que hacen referencia a la humanidad de Cristo. Ahora entraremos a lo que es su deidad. Y el primer apartado son las afirmaciones directas de la palabra de Dios que hacen referencia a la divinidad de Cristo. La primera hace referencia a la palabra usada en las Escrituras para referirse a Jesús, a Cristo. Y eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 1, en donde leemos un versículo muy conocido, que es también atacado por los testigos de Jehová en cuanto a su traducción del original. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En realidad la palabra verbo debería ser reemplazada por palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En una Biblia alterna podemos ver esto mucho más detallado que en la versión Reina Valera. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces vemos la diferencia que hay en cuanto a eso. En cuanto a la palabra Dios, ustedes la ven dos veces aquí, esa palabra en las dos oportunidades es Theos, y es una palabra que significa, como bien lo traduce la Reina Valera y en todas las versiones, Dios. Entonces generalmente esa palabra traducida de esa manera incluyen generalmente en el Nuevo Testamento la palabra a Dios Padre. Sin embargo, podemos observar que aquí en Juan capítulo 1 versículo 1, esa palabra que corresponde a Dios Padre también es utilizada para Jesús, en donde hay una identificación de deidad, ¿sí? También esto lo podemos ver en Juan capítulo 1 versículos 18, que ahora les resalto. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra Dios ahí también es Theos, ¿sí? Que normalmente es una referencia a Dios Padre. O sea, la Escritura nos muestra una relación entre Dios Padre y Dios Hijo. A ambos se los llama Dios. En Juan capítulo 20, versículos 28, dice: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esa palabra Dios también es Theos, ¿sí? Es decir, que constantemente la Biblia en muchos versículos hace referencia a Jesús con la palabra Theos. También lo vemos en Romanos 9, versículo 5. Dice: ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Qué declaración más directa de la deidad de Cristo. Habla de la palabra Theos, Dios, en referencia a Cristo. Este es mucho más directo que los otros versículos bíblicos que estamos viendo. También en Tito capítulo 2 versículos 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Theos, y Salvador Jesucristo. Hay una equiparación entre Dios y Jesucristo, ¿lo ven? Es la palabra también Theos que se usa en ese versículo. También en Hebreos capítulo 1 versículos 8
Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, Hijo, Jesucristo, Dios, Teos, ¿lo ven? Están relacionados. Si hay una equiparación, es decir, se está reclamando deidad de parte de Jesús con respecto a Dios Padre, ¿sí? También lo podemos ver por último en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Lo ven? Dios y Jesucristo. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, hace referencia a Jesucristo como Dios.